Hola a todos, mi nombre es Diana Salas, trabajo como cardióloga pediátrica en el Hospital La Paz de Madrid y esta charla es para hablaros un poco de nuestra experiencia con la COVID-19 y especialmente niños con cardiopatías. Un poco de introducción. Como sabéis, los primeros casos de COVID-19 se produjeron en Wuhan, en China, a finales del año 2019 y el 11 de marzo de este año la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia. Desde el inicio de la misma hemos superado los 50 millones de casos confirmados en todo el mundo y el 1.200.000 fallecimientos. Y en España, estos son datos de la OMS del 9 de noviembre, también hemos superado ya el millón de casos confirmados y llevamos 38.833 fallecimientos. ¿Y qué sabemos de la COVID-19 en pediatría? Pues en general los niños solo suponen entre el 0,8 y el 2% de todos los casos de COVID-19. Suelen tener un curso de enfermedad benigno, siendo la mayoría asintomáticos, son un cuadro clínico leve que suele consistir en fiebre y clínica catarral, del que se recuperan en general en 1 o 2 semanas. Y hay muy pocos casos de gravedad descritos en pediatría. De hecho, los niños solo han supuesto el 0,7% de todos los ingresos en cuidados intensivos por COVID-19 en España. Una excepción a esta norma son los casos del síndrome inflamatorio multisistémico vinculado al SARS-CoV-2. ¿En qué consiste este síndrome? A finales de abril y durante el mes de mayo de 2020, aproximadamente un mes y medio después del primer pico de la pandemia en nuestro medio, empezamos a ver niños con un cuadro inflamatorio que nos recordaba la enfermedad de Kawasaki, tenían ciertas características clínicas en común, pero en general afectaba a niños más mayores y con muchísima afectación analítica, mucha elevación de parámetros inflamatorios. Y estos niños, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki típica que solíamos ver antes de la pandemia, requerían en muchas ocasiones ingreso en cuidados intensivos, bien por hipotensión o por disfunción cardíaca. En general, todos estos niños tenían o bien una prueba microbiológica positiva para SARS-CoV-2, una serología o una PCR, o bien un contacto epidemiológico estrecho con un positivo. Y bueno, aunque en la literatura internacional hay descritos casos de mortalidad asociada a este síndrome, nuestra experiencia en el Hospital La Paz ha sido buena y de los 12 pacientes que hemos visto durante la primera ola de la pandemia, aunque 2/3 han requerido ingreso en cuidados intensivos pediátricos, todos se han recuperado y han normalizado la función cardíaca antes del alta. Actualmente se encuentran en seguimiento en consultas con muy buena evolución, con normalización completa de la ecocardiografía y de la analítica. Pero bueno, por desgracia, como estamos viendo un repunte de casos, una segunda ola de la pandemia, también hemos empezado a ver de nuevo casos de este síndrome y tenemos actualmente 2 pacientes ingresados. Y bueno, sobre la infección por SARS-CoV-2 en niños con cardiopatías, la verdad es que tenemos poquitos datos disponibles. Haciendo una búsqueda bibliográfica, solo he encontrado reportes de casos, un poco parecidos a estos que os traigo, un lactante de un mes con CIVs múltiples y un ductus de Arabia Saudí y otro lactante de 4 meses con una CIV moderada de Estados Unidos, ambos con ingreso por neumonía por SARS-CoV-2 con necesidad de oxígeno, pero que se recuperaron completamente en pocos días y no necesitaron ventilación mecánica invasiva. Nuestra experiencia en el Hospital La Paz es un poco parecida a esto que está publicado. Hemos visto en general pocos pacientes con infección por COVID-19, probablemente porque la población de niños con cardiopatías congénitas es una población que ya está muy concienciada con el tema de las infecciones respiratorias y que suele tener mucho cuidado. Y en general la evolución de estos pocos pacientes que hemos visto ha sido buena. Incluso en casos con cardiopatías congénitas complejas, tenemos una niña con un corazón izquierdo hipoplásico en situación Glenn que ha pasado la infección en casa con pocos síntomas. Solo hemos tenido 2 ingresos en planta por neumonía con necesidad de oxígeno, un chico mayor con un Fontan y una lactante con trisomía 21 y una osteum secundum moderada, que han estado unos días por necesidad de oxígeno, pero que se han manejado en planta y sin necesitar ingreso en intensivos ni ventilación invasiva. Y bueno, aunque la sensación con los pocos pacientes que hemos visto es que la evolución es buena, tenemos muy pocos datos todavía y tenemos que ser muy cautos. Y lo que sí sabemos de otras infecciones respiratorias, como la gripe o el VRS, es que los niños con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas tienen mayor riesgo de descompensación y de hospitalización cuando se infectan por estos virus. Extrapolando un poco esto que sabemos, probablemente los pacientes que presentan mayor riesgo cuando se infectan por ellos sean los que también tengan más potencial riesgo de descompensarse si se infectan por SARS-CoV-2. Estos pacientes serían los pacientes con hipertensión pulmonar, sobre todo con hipertensión pulmonar severa,
las cardiopatías congénitas cianóticas con saturación basal menor de 85%, pacientes recién intervenidos, en general las 2-4 primeras semanas después de la intervención, bien de cirugía o bien de un cateterismo cardíaco, o bien aquellos que están pendientes de intervención. Los pacientes trasplantados o que estén en lista de espera de trasplante cardíaco, las cardiopatías congénitas intervenidas que hayan quedado con lesiones residuales significativas, pacientes que hayan tenido enfermedad de Kawasaki y que tengan aneurismas gigantes o estenosis coronaria, los pacientes con arritmias con mal control que requieren tratamiento con varios fármacos y los pacientes con insuficiencia cardíaca y tratamiento médico para la misma. Bueno, y sobre el tema del trasplante cardíaco infantil, en nuestro hospital desde marzo de 2020 hemos realizado 4 trasplantes. En general hemos seguido el protocolo habitual. La única peculiaridad es que necesitamos una PCR de SARS-CoV-2 negativa en el donante y en el receptor. Aquí nos está ayudando bastante el servicio de microbiología, que nos ayuda a gestionar estas muestras de forma rápida. Y ninguno de estos 4 pacientes ha tenido complicaciones relacionadas con el COVID-19. Sobre infección por SARS-CoV-2 en niños ya trasplantados, la verdad que de nuevo hay muy pocos datos disponibles. Solo he encontrado este artículo americano de 6 pacientes pediátricos trasplantados cardíacos que se infectan por SARS-CoV-2. Solamente 2 requieren ingreso para observación, ninguno necesita oxigenoterapia ni cambios en su pauta de inmunosupresión y todos evolucionan favorablemente. ¿Y qué pasa si un paciente en lista de espera de trasplante cardíaco da positivo para SARS-CoV-2? Pues lo que nos recomienda la Organización Nacional de Trasplantes es excluirlo en contraindicación temporal hasta su completa curación, que se considera un periodo mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas, cuando lleve mínimo 72 horas de sintomático y tenga un resultado de PCR negativo. Y bueno, este tema también lo quería traer porque probablemente hayáis oído hablar al respecto. Los IECAs, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, el enalapril, el lisinopril o el perindopril, y los ARA2, que son antagonistas del receptor de angiotensina 2, como el losartán o el valsartán, son fármacos que se utilizan habitualmente para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la hipertensión arterial. Y al inicio de la pandemia se vio que los adultos con hipertensión arterial evolucionaban peor cuando se infectaban por SARS-CoV-2. Y ya que muchos de estos pacientes estaban en tratamiento bien con IECA, bien con ARA2, se pensó que los fármacos podían tener algo que ver con esa mala evolución. Sin embargo, esto no se ha podido demostrar y de hecho hay estudios más recientes que parecen indicar lo contrario, que incluso podrían tener un efecto beneficioso en la evolución, aunque todavía no hay evidencias sólidas al respecto. Con todo ello, las sociedades científicas más importantes en cardiología, la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología y la American Heart Association han sacado notificaciones al respecto, indicando que no hay evidencia clínica ni científica para suspender tratamientos con IECA y ARA2 en pacientes que los toman de forma crónica cuando se infectan por SARS-CoV-2. Y bueno, por último, os quería comentar que desde la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas hemos puesto en marcha el estudio CoronaCivic, que es un estudio para recoger información sobre 2 tipos de pacientes, bien pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas que desarrollan infección por SARS-CoV-2 o bien niños que han tenido el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS-CoV-2. Como os he ido contando a lo largo de la charla, en general tenemos todavía pocos datos en pediatría, así que os animo a participar si vuestros médicos os lo solicitan, ya que toda esta información nos va a ayudar a tratar a estos pacientes en el futuro. Y nada más, esto es lo que os quería contar. Muchas gracias, espero que os haya sido útil y nos vemos en la próxima.